Buenas noches, damas y caballeros. Librería El Caminante les da la bienvenida a un buen evento muy especial. Siempre hemos hecho en Librería El Caminante jornadas de historia. Hoy día le toca su turno a la novela, otro género literario muy importante. Y para el día de hoy tenemos Los otros viajes de Henry Zapata. Henry Zapata Palomino, quien es profesor de historia y geografía, además escritor y viajero. Es autor de Historia del Perú preincaico en el 2010, en 2006, de los poemarios El cuerpo del amor, 2003, y Yuyaycuna, Recuerdos de Ayacucho, 2007. Además de la novela autobiográfica El último viaje, en el 2017. Bueno, él tiene varios años que se viene dedicando a brindar talleres en clima institucional, metodología de la enseñanza y evaluación escolar en distintos colegios del Perú. Los otros viajes es su segunda novela. Guarda relación directa, bueno, es una segunda novela que él ha publicado. eh, Referente, su primera fue El último viaje, aunque son independientes, sostienen una visión cronológica sobre los personajes y evocaciones del autor, que esta vez transita entre la segunda mitad de los 80 y los años 90. Pero como él menciona, son dos novelas distintas. Se pueden leer en forma separada. Y el día de hoy también nos acompaña Richard Primo Silva, quien es narrador por vocación, periodista ocasional, ejerce la docencia en lengua, literatura y redacción básica y superior. Ha publicado libros de cuentos como Epistolario de Javier en el 2006, Lima Tientas en el 2012 y Cuentos de la Ciudad en el 2014. También tiene otra publicación, Dioses de Maranga, en 2007. Bueno, además de otros textos académicos como libros sobre la gramática, la magia de las palabras en el 2004, Ortografía para Todos, 2007, Ortografía Breve, Escritura Fácil, 2013, entre otros libros, ¿no? Además es colaborador de revistas y periódicos. Ha sido premiado en concursos como Las Mil Palabras de la revista Caretas y en el concurso Julio Ramón Ribeiro de Lima y los Juegos Florales de la UTC. Entonces, le damos la bienvenida a Richard Primo, quien nos va a hacer un análisis crítico sobre la novela de Henry Zapata, Los otros viajes. Buenas noches. Um, un gusto saludarlos a todos ustedes a través de la realidad virtual. Um, eh, bueno, estaba escuchando con atención la presentación de la segunda novela de Henry, que de hecho adelanto, soy un crítico parcializado porque me gustó, así es que lo que yo diga siempre va a ser a favor, de hecho, así es que no esperen por favor una crítica así totalmente objetiva, porque creo que lo primero que hace un lector antes que cualquier otra actitud luego de evaluación es determinar si le gustó o no. Es lo primero, la primera impresión. Ante cualquier obra de arte es me gustó, me impresionó, me impactó, ¿qué me dejó? Luego podríamos entrar a la etapa de descubrir por qué me impactó, por qué me cautivó, por qué me sorprendió. Y bueno, se van buscando esas razones que van explicando, si ya sea en la estructura, ya sea en el lenguaje, o ya sea en la familiaridad que uno tiene con la historia, la razón que hace que te hayas identificado con la novela que te piden reseñar o evaluar, por un lado. Otra, estaba pensando también en la labor del crítico, ¿no? Siempre tan extraño, porque a veces les pides a alguien que no es el autor que trate de descubrir las características de la novela, los móviles de la novela, ¿no? Para explicar en qué se fundamenta
la importancia, la trascendencia de la novela. Y a veces conseguir esas herramientas de juicio que te permitan explicar las razones de la contundencia o no de esa novela, también se convierte en un grave problema, si se quiere, académico, porque las herramientas que vas a usar para criticar una novela también tienen que evolucionar, también tienen que ir cambiando. Los criterios que vas a usar para valorar la novela también de alguna manera son un descubrimiento del crítico que tiene que tomar en cuenta el contexto, que tiene que tomar en cuenta cómo están yendo las circunstancias de la producción literaria de ese momento. Me refiero al papel de algunos críticos, no solo por anécdota. Me imagino, si es que es verdad esta anécdota que la he escuchado tantas veces, cómo se habrá sentido Clemente Palma, si es que fue verdad, que no logró entender, no es que haya sido mal crítico, era muy bueno, leí varios trabajos, pero claro, descontextualizado, usando herramientas que seguramente tenía, no logró valorar aquello que se venía, porque la literatura, que es una producción social, evoluciona con la sociedad, cambia, se transforma, ¿no? Y los códigos con los cuales también va cambiando, obviamente van modificando los criterios que vas a llevar, imagines. Me dicen que algo así le escribieron a Gabriel García Márquez, a quien no entendieron, hay un editor, y le pidió que no avanzara por ese lado porque por allí no caminaba según su entender. Entonces, difícil también la labor del que se coloca en el papel de crítico, ¿no? Mejor es la otra palabrita que me gusta mucho cuando tengo que subir una nota, reseñar, ¿no? Con la reseña me salvo yo en términos eh, semánticos, se llama, en términos de significado, porque reseño y al final agrego una pequeña opinión y me salvo de aquello de decir razones de mayor peso académico. Por un lado, estaba tratando de primero hacer un contexto, un calentamiento, antes de entrar, pues, de hecho, a esta novela, ¿no? Ahora, estaba pensando lo mismo con la novela de Henry, esta segunda novela, los móviles por los cuales a mí la novela me enganchó, ¿no? Me enganchó. Después de las páginas iniciales, que en mi caso sí les encontré una familiaridad con su primera novela, luego terminé enganchado y ansioso de terminarla. Y luego pensaba, ¿y ahora qué digo yo? ¿No? Luego, en razón de que esta novela a mí me ha enganchado. Vamos, a ver, primero, la novela es para mí un díptico, es decir, me parece un muy buen complemento de la primera novela escrita por Henry Zapata. En ambos casos hay una tendencia que se llama ahora de autoficción. ¿Ya? Es una tendencia literaria creativa por la cual el narrador se convierte, si se quiere, en el personaje y de alguna manera su vida se convierte en el centro de la historia, la autoficción. Pero hay que tener cuidado, el término autoficción precisamente te previene. No hay forma en la que uno cuente su vida, por más que seas catártico, por más que hayas hecho anotaciones fieles de tu existencia, aunque tú, narrador, autor y narrador, quieras identificarte con la historia que estás contando, no se va a poder, o por lo menos en principio se supone que no. De todas maneras, hay un filtro entre el autor de la novela, su experiencia extraliteraria y el narrador que va a presentar esa historia que podría ser eh, engañosamente el propio autor. Pero ese narrador, esa voz narrativa que aparece contando la historia, aunque sea en primera, siempre va a estar velado por la ficción. Mejor dicho, lo que él cuente allí no es verdad o no es verdad al 100%. Es una verdad desde un punto de vista que inclusive traiciona al propio autor. Les digo que es algo que funciona y se lo han preguntado a muchos ahora escritores de autoficción. Yo he intentado hacer algo y es más cuando te preguntan, bueno, pero eso te pasó. Y tú dices, bueno, me pasó como que sí, pero ahora que lo veo escrito,
Bueno, así tampoco es que me pasó, pero yo creía que me pasó de esa manera porque empecé a mentir, a mentir con conocimiento literario. Por eso la autoficción es un género interesante, que si se maneja correctamente, puede crearte una historia con una apariencia de realidad y de identificación con el lector, pero que sigue siendo básicamente eso, una invención particular o una presentación particular de la realidad, ¿no? Pensaba en esto porque en ambas historias, y esta la segunda, Los otros viajes, es la continuación de una primera y tierna historia donde se relata la vida de una familia desde los ojos de un joven, del personaje principal, e inclusive el lento decaimiento de la madre, la agonía y la adaptación de esa familia migrante, como suele ser muchas de las que integramos, me imagino, esta noche, este foro, una familia migrante de segunda, primera, tercera generación. A mí en lo personal me llama mucho la atención este tipo de narrativa, que creo que todavía no ha sido lo suficientemente amplia. Lamentablemente el tiempo pasa, la vida avanza muy rápido, los cambios sociales se dan de una manera tan vertiginosa que inclusive historias de migrantes no han logrado, si se quiere, desarrollar una enorme literatura de migrante de primera, segunda, porque pues Lima cambió de la noche a la mañana, de las olas migratorias, qué sé yo, de los años 60, 2,5 millones, y de pronto ahora somos 10 millones en Lima, y 30 millones, pero me refiero a Lima como el centro de migración. Obviamente no ha habido tiempo para crear, por decirles yo, novela de migración, de primera y segunda migración, ¿no? De esos hijos de provincianos que vinieron a establecerse en una Lima dura, indiferente, cruel de pronto, a la cual había que o adaptarse, ¿no? O perder en ella. Y el migrante de segunda generación hizo algo fabuloso. En lugar de adaptarse a ella, en lugar de rendirse a la ciudad de Lima, la conquistó. La conquistó en una larga etapa que no voy a poder, no vale la pena, no vale la pena, pero no me correspondería contar ahora. Pero el migrante de primera, segunda y tercera conquistó Lima. Hoy, de la enorme población que es Lima, con todos los errores, fallas, bueno, situaciones lamentables como las que han pasado el día de hoy, es una Lima mestiza con una enorme proporción de segunda, tercera generación de migrantes que ha hecho de Lima lo que tenía que hacer. No digo si es bueno o malo. La ha achichado, bueno, seguro. La ha, ¿qué? Atrigueñado, bueno, seguro. La ha informalizado, tal vez, pero la ha adaptado. Que pudo ser mejor o peor, eso ya es una cuestión de sociólogos, de historiadores, de economistas, ese es otro asunto. Pero el hecho es que en términos generales, los migrantes volvieron a repintar Lima, volvieron a hacerla. Y novelas, producción literaria, que haya recreado las múltiples historias y sufrimientos y adaptaciones, yo considero que no las he encontrado lo suficiente. No de calidad. Ahí empieza un problema, ¿no? Probablemente se ha escrito mucho de tipo catártico. La catarsis es una manera de escribir tu historia en un librito, algo llorón, que te convenza a ti, pero yo eso sí no lo considero todavía literatura, sino simplemente una catarsis. Bueno, la literatura tiene que pasar por un filtro creativo de todas maneras. Bueno, pues, en medio de sinceramente, puede que yo no tenga acceso a toda la literatura y esté pecando al afirmar esto, he encontrado poca producción literaria de ese tipo. Y una de estas es casualmente las obras de Henry Zapata, ¿no? Entre estas dos. Es una novela para mí de migrantes de segunda, o ahora me corregirá Henry si estoy hablando bien de segunda, tercera, primera. Ahí sí puedo tener problemas de determinación, pero de hijos que se adaptaron a la parte de Lima, a esa parte, eh, entre comillas, marginal, y que pelearon allí su espacio, y que desde ese espacio se elevaron en esta ciudad
no sé si para conquistarla, pero para estar en ella, ¿no? Y todo lo que sucedió. Ahora, hay cosas interesantes allí, porque hablamos de que cuando uno dice, bueno, uno se adapta pues a la ciudad, así es, así fue en todo lugar del mundo, etcétera, etcétera. Ya, pero estamos hablando cómo es que te adaptas, porque qué es lo que traes tú como valoración cultural, qué es lo que arrastras, y eso que tienes como elementos culturales, tus creencias, tus temores, tus visiones de la vida, etcétera, de tus padres, la herencia cultural que tú traes, eso es lo que tú tienes que adaptar, y adaptarla a donde vives te va a generar una serie de conflictos. Contar eso es para mí un enorme problema porque tiene un matiz, una riqueza. Por eso cuando él en algunos momentos apela a costumbres provincianas, a regresos hacia la sierra, a un recontacto con lo bucólico, con el encanto de los ríos cuando vuelven a un determinado momento, cuando habla de costumbres, ¿no? Andinas que se adaptan acá, cuando apela inclusive a comidas, digo, claro, estamos hablando de un proceso de adaptación particular que es muy rico si alguien lo leyera objetivamente, ¿no? Es muy rico, tiene una enorme riqueza cultural, informativa, de, no el término no es cultural, en todo el sentido de la palabra, ¿no? En toda la riqueza que pueda tener, que llega del Ande, que baja del Ande hacia Lima. Para mí, ahí está una de los valores de la novela que yo creo que el mismo autor no se ha percatado, porque esa atmósfera, ese contexto, ese contar, esa manera de ver las cosas, de pronto quizás ya no son un acto consciente del autor. Recuerden que el autor es simplemente el autor del narrador, sino que están allí dando vueltas y son lo que le permite con esas herramientas contar el argumento, lo que esté contando. Él puede contar una hermosa historia, una triste historia, un drama, pero los componentes contextuales con los que llena esa historia tienen que ver con lo que él culturalmente se ha alimentado. Y para mí, en ambas novelas, una de las riquezas de estas dos novelas es esa parte, como digo, cultural, que me parece que no se ha fijado mucho, no se ha fijado mucho. Y yo hoy, que no se lo he dicho, no lo escribí tampoco en la nota que hice, pero ahora reflexionando en la tarde, me di cuenta de ello y dije, voy a hacerle ese agregado, ¿no? El agregado. Entonces, por un lado, quiero destacar esta enorme valoración cultural de una novela de migrantes contada desde la autoficción en dos partes, aunque escuché al presentador que el autor dice que se pueden leer independientemente, y seguro que sí, yo creo que sí, pero que tendrían una enorme riqueza leyéndolas en díptico. Y que creo que habrá un sector parcializado como yo, migrante también, que va a encontrarle más elementos, ¿no? Por la identificación subjetiva que yo también tengo. Sin embargo, considero que aún cuando no tengas esa experiencia de ser migrante, y si lo sigues leyendo con un criterio plenamente literario, vas a encontrar una enorme riqueza, información cultural, de costumbres, de fusiones, de puntos de vista que van a darte una imagen de cómo es que esta ciudad de Lima se ¿qué? Cholificó, tratando de limpiar el término de toda la parte fea que en un tiempo, ¿no? Se volvió mestiza, no sé si con el corazón andino que quería José María Arguedas, pero se mezcló y trajo a esta ciudad que es hoy, contradictoria, rara, difícil, complicada, bla, 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 pero hasta aquí, y la literatura no juzga, la literatura presenta, muestra. Uno. La otra parte que quiero destacar, y los invito a leer, que esta novela en sí, obviamente es leíble, muy fácil de leer, y cuando digo muy fácil de leer, no estoy, por el contrario, menospreciándola, sino que estoy, en cierto sentido, me entenderán los escritores, los lectores, alabándola. ¿Por qué?
porque a veces uno dice, es tan fácil de leer que cualquiera pudo haberla escrito. He ahí un grave problema. ¿Crees tú que hacer una novela de fácil lectura, que deje algo y que el lector diga, qué bacán, la leí rapidísimo, al tiro, facilísima, es una labor exactamente, valga la redundancia, facilísima? No, señor, al revés. Tener la pluma, la habilidad, la capacidad de contar una historia en una prosa, en un orden, en una estructura, que haga que la historia fluya, de manera que ya el lector no... Y eso se logra con ejercicios, con mucho trabajo y con el talento que debe tener de por sí un escritor, ¿no? Porque claro, trabajo sí, lo que tú quieras, pero si no tienes tu 10% de talento, como dicen algunos, pondrás 90% de trabajo, pero sin talento tampoco vas a hacer gran cosa. Como que también es al revés, ¿no? Claro, ¿qué haces tú con talento si no trabajas? Por eso es que creo que, y sí lo escribí, la segunda novela, para mí, demuestra ya una prosa mucho más madura que en la primera. A pesar de que para mí la primera es más intensa, para mí la primera es más cautivante, tiene más fuego, pero la segunda para mí tiene más, si se quiere, en manejo literario, para mí tiene mucha más profesionalidad. O sea, alabo que el escritor haya hecho un paso en ese sentido creativo, en el manejo de los componentes, como la prosa, como la estructura, como el orden en el que va señalando los capítulos, ¿no? Eso es. Entonces también quería destacar eso, que es una novela de lectura fácil porque demuestra la prosa madura, fluida, que va alcanzando el autor y que supongo que se verá con mayor amplitud en su siguiente trabajo, en donde me imagino tendrá un nuevo reto, porque habiendo dejado ya este material, yo creo que cerrado en un díptico, y ahora teniendo más ejercicio de las herramientas literarias, espero que con eso me imagino que su siguiente obra será pues un enorme reto, porque tendrá que plantear una nueva ficción, ya distinta a esta, donde ya escarbó bastante en su propia experiencia, ¿no es cierto? Esa es otra. Entonces, también quería destacar ello, ¿ya? El trabajo, el intenso trabajo. Y bueno, no, se supone que a mí me tocaba un solo rato y no vaya a ser que quite, yo soy el, ¿cómo le llaman? El telonero, ¿ya? Así es que tampoco me debo pasar mucho. Pero con estas dos yo creo que contribuyo a decirles a ustedes, amigos, que en esta noche nos acompañan, que la novela Los otros viajes de Henry Zapata es una novela altamente leíble por las razones que yo por ahora estoy presentando. Hay otras razones que seguramente nuestro presentador, a quien estoy mirando ahora en pantalla, que saludo, que no lo veo de ese tiempo, va a agregar y mejorar. Pero con estas dos yo quiero aportar en esta noche mi aprecio a la novela, mi recomendación sobre ella, mi felicitación al autor y la espera de que de su siguiente trabajo para ver con qué sorpresa nos trae. Por ahora yo le doy las gracias porque, como digo, para mí fue un viaje personal también por algunas experiencias personales que me identifican, ¿no? Y le decía que de esas coincidencias es que habla de un pueblo, joven Víctor Raúl Aya de la Torre, vaya nombrecito, donde por ahí hubo un romance y le decía cosas de la vida es un pañuelo, usando una frase cursilona. Yo también tuve un romance. Ahora la cosa, esperemos que no haya sido la misma, esa es otra historia que luego descubriremos, pero por ahora compartimos algunos lugares, ¿no? Listo. Muchas gracias, Henry, muchas gracias a todos y les recomiendo entonces la novela de Henry Zapata. Eso es todo. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias por tu apreciación sobre la novela. Continuamos con la apreciación, comentarios de su obra de Henry. Buenas noches, Ever.
Buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en esta sala. Mi agradecimiento siempre a Richard porque ha tenido la deferencia de compartir sus apreciaciones respecto a mis publicaciones. Recuerdo el año 2003 cuando publiqué mi poemario El cuerpo del amor, y me dijo, ¿no? Esta es tu primera publicación y por ello el afecto, el cariño y la consideración en la apreciación, pero no vayas a creer que esto va a ser siempre. Y entonces siempre me he acercado con él con cierto temor porque sé que es objetivo en las cuestiones que dice y muy cuidadoso, pero crítico a la vez, y no es de las personas que engañen a quien tiene frente, ¿no? Por eso cuando le envié mi primera novela, El último viaje, se le envié por correo porque ya no estaba en el trabajo donde nos conocimos, y pasó un año y no me contestaba. Entonces dije, uy, debe ser tan mala la novela que prefiere no contestarme a perder la amistad, seguro. Y le insistí al segundo año y creo que tampoco me contestó hasta que dije, no, voy a llamarlo. Y cuando lo llamé y conversamos, me dijo que no lo había visto y que había tenido algunas dificultades, revisó el trabajo, me dio algunas recomendaciones. Fue el presentador de esta novela en la feria el 2018, y también surgió el reto, pues, ¿no? De mejorar ahí algunas cuestiones. Y él me hizo una serie de observaciones que me permitieron madurar en cierta medida, mejorar el trabajo y presentar esta segunda novela, Los otros viajes, que describe un poco la vida adolescente que lleva el personaje central, que es Enrique, y se mueve entre los espacios de Independencia, de San Juan del Urigancho, y los viajes que realizaban él y su familia hacia Ayacucho, y de Ayacucho hacia el Braem, hacia la zona del río Apurímac en el Cusco. Lo interesante de esta novela para mí es que me ha permitido recuperar algunas historias que no he estado mirando y de algunos pasajes de mi vida que había mantenido escondidos. Por ejemplo, el afecto que le tenía a mis abuelos y que por alguna razón empecé a distanciarme de ellos, y cuando los perdí no terminé de entender lo que estaba pasando. Parte de la mentalidad mágica que hay en el mundo andino, y producto de esa mentalidad mágica, por ejemplo, la relación que tiene mi vida con los sueños y ese gusto por interpretar sueños. En la primera novela hablaba, por ejemplo, de los perros. En esta segunda novela hablo sobre un incidente que tuve con mi esposa, ¿no? Y en uno de mis viajes, el haber recorrido un apu, un sitio sagrado, y haber profanado ese sitio sagrado y las consecuencias que me trajo, estas cuestiones las voy describiendo. Y sí, pues no, escuchaba atentamente la apreciación de Richard, y hay una carga cultural fuerte que de repente no he estado mirando y que me va a servir para lo que viene ahora. No voy a expoliar a las personas que no han leído todavía los otros viajes, pero sí me voy a tomar unos minutos para hablarles sobre los escenarios, porque mi especialidad es la docencia. Soy profesor de historia y geografía, y me gusta escribir básicamente porque me enamoré, y en la novela cuento, en esta segunda novela cuento, me enamoré de mi profesora, cuyo nombre es el mismo, no he cambiado el nombre. Y ese amor por mi profesora hizo que dude en algún momento sobre mi futuro profesional. Cuando yo llego al quinto de secundaria no sabía si ser profesor de historia o profesor de literatura. Llegué a ese nivel. Yo amaba la historia hasta el tercero de secundaria. Y amé a mi profesora y a la literatura entre tercero, cuarto y quinto de secundaria.
y algo me hizo decidir por la historia, pero no abandoné el otro camino. Y en ese recorrido he ido construyendo algunas cosas y he ido contando también algunas cosas. Por ejemplo, mi vida adolescente en Independencia, en el Colegio Libertador San Martín y en el barrio de Víctor Raúl Haya de la Torre, que curiosamente le trae recuerdos a Richard, y un profesor mío, el profesor Alberto Guarachi, me decía: Henry, he leído tu novela en una sola tarde y la verdad es que tengo que agradecerte, me decía, porque he recordado toda mi juventud. Yo tuve mi primer amor en Independencia, me contaba este profesor. Ella estudió en el Colegio Libertador San Martín, me contaba el profesor, ¿no? Y también he caminado por la avenida Túpac Amaru y he visitado los paraderos de Inca Kola y de Coca-Cola y el paradero El Grifo. Y entonces todo lo que tú has contado es como si yo hubiese estado caminando entre las hojas de tu novela. Y cuando hablas de 10 de octubre, me dice el profesor, yo nací un 10 de octubre. Pero yo no solo recuerdo la fecha de octubre porque nací ese día, sino porque mi hija también nació el 10 de octubre. Dije, bueno, seguramente la novela conecta con las personas por esto, ¿no? Por las coincidencias que hay. Pero también una amiga, exalumna, Vanina La Rosa, Vanina me decía: Henry, no conozco los lugares que describes en tu novela, pero por alguna razón me ha generado una nostalgia como si las conociera, y la verdad es que ahora quiero conocer el río Apurímac y quiero conocer Villavirgen y Limatambo, porque no sé qué hay entre tus descripciones que me llama mucho la atención y quiero conocerlo. Me hubiese gustado conocer a tu mamá y es como si yo hubiese caminado por esos barrios que tú describes, que ni los conozco. Y en efecto, Vanina pues pertenece a otra zona, ¿no? Me parece que ella es de San Miguel. Y ahí otra intriga, ¿no? La vinculación que hay entre una persona que no corresponde al contexto, como decía Richard, no es hijo de migrante, no corresponde al estrato socioeconómico, pero logra conectar con la novela. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Que de alguna manera mis descripciones, mi prosa, logran conectar con las personas. Y estoy viendo de repente en describir con mayor detalle, porque es la observación que me hizo Richard en privado, me falta más descripción de los espacios, de los escenarios, y hay un complemento que es la parte emotiva y la pasión y el afecto que genera probablemente en la descripción, y ahí mi desafío, ¿no? Ahí mi reto. Ahora, esta novela, los otros viajes, tiene algunos elementos que son propios de mi adolescencia, describen mucho de mi adolescencia, pero también me he tomado la libertad en esta novela de contar lo que le pasó a algunos amigos, amigos a quienes conocí, y me contaron además cómo es que transitaron en estos primeros años de la década del 90. La década del 80, la segunda mitad sobre todo, recordarán los que tienen más de 40 años, los que tenemos más de 40 años, que no la pasamos tan bien. Fue una década complicada debido a la crisis económica en la que nos subimos, a la crisis social y política, producto del terrorismo, y esto hizo que haya un problema de tensión muy alto. Y dentro de la novela cuento justamente eso, ¿no? En uno de los viajes, cómo es que a un tío lo terminaron golpeando en nombre de la democracia y en búsqueda de algunos terroristas, y dos amigos míos que producto de esta guerra terrorista tuvieron que ir a hacer el servicio militar, y al retorno pues compartían sus historias y nos contaban una serie de cosas que aparecen también en la novela. Y escenas terribles que yo tuve que vivir en el asentamiento humano 10 de octubre, un barrio, un arenal
con casas de estera, como lo era Víctor Raúl Haya de la Torre en sus inicios, y en este arenal no solo hice amistad, sino que también pasé una serie de vicisitudes junto a mi familia. Y ahí, por ejemplo, las incursiones militares, cómo es que sorprendían en la madrugada a las personas, o las incursiones de Sendero Luminoso, y algunas cosas que no he terminado de contar, por ejemplo, ¿no? Cuando se enfrentaban bandos de grupos subversivos, o inclusive bandos delincuenciales que armaban tremendo pleito en plena pampa, le decíamos nosotros, ¿no? Entre cerro y cerro, con quema de llantas y de esteras, cosas que son muy comunes en este escenario de fines de los 80 y principios de los 90, y que seguramente ustedes ven de manera distante, como en otro país, un país muy lejano probablemente, pero que ocurrieron aquí en Lima, ni siquiera para ir muy lejos en provincia, sino aquí en Lima, y que definitivamente marcaron época. Hay un trasfondo histórico que he intentado marcar esta vez, he intentado ordenar un poco cronológicamente, espero haberlo hecho bien, pero particularmente de manera personal esta novela para mí representa mucho, porque me ayuda a cerrar una parte importante de mi vida, ¿no? El último viaje es la herida abierta por la pérdida de mi madre, y los otros viajes es una especie de purificación, de sanación que tengo con mis hermanos, con mi familia, y con estas dos comunidades a que aprecio mucho, ¿no? Que son Limatambo y Villa Virgen, allá en el Braem, y a quienes intento dibujar en esta novela. Confío en que las personas que lo han leído puedan compartir esta experiencia, puedan hablar sobre la novela, y quienes no la hayan leído estén con esa curiosidad por tenerla entre sus manos, leerla y preguntar lo que deseen para que podamos compartir aquí en esta noche. Les agradezco por estar aquí en esta sala con Richard, con Ever, a nombre de la Librería El Caminante, y por permitirme conversar con ustedes estos momentos. Muy interesante esta novela, si bien particularmente en mi caso, tampoco conozco mucho de los lugares que mencionas en la novela, pero como que uno se siente que participa ahí, que está ahí en esos lugares que haber transitado, porque uno se involucra en tu novela, como que uno se pone en la piel de Enrique, ¿no? Y muchos de las cosas que has comentado de la década de los 80, del 88, las largas colas, eso algo que lo vivimos muchos. Y es un recordar nuestro pasado también. Quería agregar algo, pero estaba pensando, me estoy extendiendo, de pronto estoy arriesgando apenas una hipótesis, pero es que es América Latina, ¿no? Es la América, con las variantes, pero la América Latina y hasta Estados Unidos, supongo, con diferentes condiciones, pero la migración es un hecho. Y el apoderamiento, entre comillas, de las siguientes generaciones es un hecho. Entonces, de pronto, pues, quizás los escenarios varíen. Ya la destreza del autor como Henry, ¿no? Para contarnos algo que tiene que ver con características propias de nuestra geografía, los arenales, nuestras esteritas, nuestra línea 50, nuestros paraderos. Pero supongo que si vas para Chile, Bolivia, Centroamérica, cambiarán los colores, etcétera, pero ese espíritu de lo que siente esa persona que ha tenido que adaptarse a esa sociedad, a veces inclemente, se repite. Y eso debe ser que hace que, aunque no, como dice Henry, la persona que, aunque no haya estado allí, pues creo que el gran porcentaje de América Latina tiene corazoncito migrante, de lo que sea, de adentro hacia afuera, o sea, desde el interior hacia las capitales, o de aquí hacia el extranjero. Igual, la América es una América, la pujante, yo creo que es migrante, ¿no? Y bueno, y ahí está la labor de autores como Henry, y la forma que tiene de contarla. Ahora, Henry, te quería preguntar una cosa. Y todas esas notas que tú, para escribir tu historia, ¿las fuiste anotando con esa intención?
¿cómo es que luego lograste armarla? Porque por ahí hay sabias y ricas mentiras, en donde te heroificas o no. Pero ¿hubo una intención previa, larga? ¿O fue el momento de la creación, cuando ibas creando, que iban llegando y volcándose esas escenas? Y si luego tuviste el problema de pongo esto, quito esto, no, esto sí, esto quisiera dejarlo, pero no pega. ¿Cómo te iba en esa parte entre el magma de lo vivido y lo que te era necesario para colocarlo en la novela? Porque no todo encaja o no debe. ¿Cómo te fue con esa parte? Sí, bueno, en la primera novela fue una cuestión de tributo y desgarro, porque mi madre estaba con cáncer, y entonces yo decía, ¿no? A ver, mi hermano va y la visita todos los días y le cuenta, le hace bromas, porque Johnny tiene esa característica, ¿no? Entonces, Johnny le hacía reír y olvidar un poco el cáncer que tenía. Jenny con su compañía, su asistencia, y le brindaba también el afecto, ¿no? Jimmy también, ahí que se acercaba, también le hacía sus bromas, le hablaba del trabajo que tenía, y yo llegaba pues tarde y decía, ¿y yo qué hago? Estoy acá solo 1 o 2 horas con ella porque tenía que viajar desde San Juan de Urigancho hasta Bellavista. Entonces un día me dije, le voy a contar pues lo que recuerdo de ella, ¿no? Y el coraje y el empuje que tenía. Y entonces empecé a contarle historias primero a ella, y luego dije, pero mejor las escribo para saber qué le voy a contar. Y entonces empecé a escribirle a ella estas historias, que luego de varios años, porque esta primera novela tomó varios años, las agrupé y salió el último viaje. Pero los otros viajes, a raíz de tu comentario, el que me hiciste, allá por el 2011, cuando tuvimos una primera, porque esta novela pues tuvo años de espera, ¿no? Cuando me hiciste ese comentario dije, ya voy a ordenar un poco. Y entonces empecé a viajar al Braem. Yo viajo usualmente 1 o 2 veces al año, y cada vez que viajaba iba con mi nota digital, porque ahora todo es el juguete, y empezaba a anotar cosas que recordaba y le iba poniendo un título. Pero tenía el problema de perder las cosas. Así como en esta novela Los otros viajes cuento que perdí parte de mi producción, porque eso sí es real, perdí un trabajo entero. Cuando empecé a hacer estas notas, creo que fue el 2015, mi teléfono borró todo y perdí todas mis notas. Y en el ejercicio de recuperar otra vez, nuevamente empecé a buscar los títulos y otra vez las historias. Así que ha sido un poco eso, ¿no? He ido tomando nota y poniendo títulos, y de ahí quitando cosas, porque mi compromiso esta vez era crear algo que no sea tan afectivo, que no sea tan bucólico, y entonces muchas historias las he tenido que guardar. Tenía un blog en el que las iba publicando, pero ni siquiera aparecen en ese blog, por reserva en algunos casos, y le fui dando ese cuerpo, pues, ¿no? Y el título de los otros viajes, casi como la primera vez, salió de repente porque no le encontraba tampoco un título, hasta que vi que en la novela contaba un poco la trama de 2 personas a quienes querí mucho, quise mucho, y en este afecto que les tuve, los perdí, fallecieron. Y entonces, si por mi madre le puse El último viaje, porque es el viaje que hizo ella, en esta novela hablo de esas otras muertes que he tenido, ¿no? Esas muertes amorosas y esas muertes físicas, esas pérdidas de mi tío abuelo, de mi abuela paterna, y por eso es que finalmente le puse el título de Los otros viajes, ¿no? En alusión a eso. Mira, voy a compartir los viajes prohibidos, pero eso no. Los viajes prohibidos, esa ya es para mayores, ¿no? Mira, quiero acá, mientras te cuento yo me gusta la sencillez esta parte. Dice, la gente caminaba presurosa de un lado a otro, con tanta rapidez que no dejaba tiempo para observar bien sus rostros. Noten esta pinturita, ¿eh? Los vendedores subían y bajaban de los buses ofertando sus productos. Otros los ofrecían en plena avenida, aprovechando la luz roja del semáforo.
los vendedores de pescado frito, yuquitas con hígado, combinado de tallarín con chanfainita, estaban instalando sus carretillas para empezar el negocio de la tarde. Los niños agarraban trapos viejos y pasaban por los autos detenidos para limpiarlos y pedir algunas monedas. Otros niños estiraban la mano a las personas y éstas le daban algunas monedas. Johnny se puso de pie, agarró a Jimmy de la mano, le dio un jalón fuerte que lo asustó. Caminaron hacia el primer hombre que vieron y se pararon frente a él, ¿no? O sea, lo que quería destacar es eso, unas pinturitas y ya te sientes, obviamente no necesitas haber estado exactamente en ese sitio, sino que es una pinturita rápida de esta caótica nuestra, pues, ciudad, ¿no? Como te digo, no estamos en plan de criticarla, sino en plan de mostrarla, y a veces pinturas así me llaman la atención. Y comparto contigo, rápido porque tú eres del centro. Bueno, yo también perdí una novela, pero la perdí completa, completa, y no la pude reconstruir. Por eso escribí 3 libros de cuentos y todo, y la novela, recién asumido las novelas después de muchos años de trauma, porque la mía terminó, llegó la palabra fin, pero no había procesador de texto. Así es que esas cosas maniáticas que uno tiene es romper los borradores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué vas a romper las fichas? Por no tener todo el trabajo. Lo fotocopiaste, lo anillaste todo y dijiste ya tienes. Y las 2 copias en la maletita. ¿Por qué hiciste eso? Y te vas y un amigo te dice vamos a tomar una copa y se te olvida la novela. Y la perdí con la palabra fin. Intenté buscar pedazos de la historia en alguna que otra ficha, reconstruirla, pero en verdad era muy difícil después de todo lo que, acá hay varios, Fernando, deben entender lo que es escribir y darle todo el alma a algo, y de pronto volver a levantarla es muy complicado, ¿no? Y la perdí. Y La pensión cálida, ese título sí no iba a ser, de hecho, pero todo lo demás, hasta la palabra fin termina, la perdí. Un trauma de varios años que me hizo ir al cuento, creo que hasta especializarme en el cuento y tenerle trauma a la novela. Así es que sí te entiendo, ¿no? Ahora, claro, con la nube todo se salva y ahora no vuelvo a romper ni un pedazo de nada y todo lo archivo y a veces tengo como 20 copias que ya no sé en cuál estaba trabajando, pero prefiero ir sobre seguro. Así que comparto también, me imagino que a varios de los presentes les ha pasado perder parte o todo o el argumento o que se te haya perdido y después cómo reconstruyo esa parte. Terrible, terrible. Sí, sí, de Perdón. hecho. Henry, quería leer justo un fragmento, algo chiquito de la novela, que si bien la novela también es un reencontrar nuestra historia del Perú, lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. Justo ahora decimos que en esta pandemia, que es algo duro, que es difícil, pero solamente algo chiquito dice, ese fue el año de la hiperinflación, fue el año de las grandes colas y la escasez de los alimentos, el año de los saqueos y asaltos a los mercados de abastos. Ese fue el año en que Johnny, Jimmy y Enrique iban hasta el grifo Bayobar a conseguir querosene. Eran tiempos duros y difíciles. Claro. Querosene. Mis hermanos se llaman Johnny, Jenny, Jimmy y yo. Soy el que rompe el orden de los nombres ahí. Y pasamos de todo, pues, ¿no? Ya el 87 la situación era terrible y nosotros teníamos que comprar combustible, querosene en esa época porque no teníamos gas, no había otra forma de cocinar. ¿Cuánto cáncer tendremos en nuestro organismo? Íbamos por el querosene más o menos unas 15 cuadras y no íbamos a comprar pues un galón, ¿no? Teníamos que comprar un balde por lo menos, ¿no? Unos 10 litros, 20 litros. Así que teníamos que cargarlo de alguna manera y hacíamos nuestros propios coches. ¿Quién no ha hecho un coche en los 80, no? Agarrar sus tablas, clavarlas, comprar su rodaje, echarle la grasita, sacarle las bolitas, ahí aceitar bien, ¿no? Íbamos con nuestro coche por toda la tierra porque no había pista tampoco, así que el coche terminaba maltrecho al poco tiempo
pero ese era el recorrido que hacíamos, ¿no? Para buscar el combustible. O la electricidad. No sé si lo cuenta en la novela, pero en la electricidad, por ejemplo, no teníamos electricidad y los adultos bajaban hasta la avenida, que eran otras 10 cuadras más o menos, perforaban el suelo, encontraban los cables de alta tensión, sacaban una mecha, dejaban la mecha amarrada con plástico, tapadita y con piedras, y todos los días, a las 6:30, 7 de la noche, bajaba una comitiva, unas 10 personas de adultos, abrían esas piedritas, empalmaban la mecha con el cable que habían tirado con postes de eucaliptos, tendían hasta el asentamiento humano 10 de octubre, ampliación 10 de octubre, y teníamos electricidad toda la noche. Al día siguiente tenían que bajar, 5:30 de la mañana, desempalmar los cables, y nos quedábamos sin fluido otra vez todo el día. Pero las cosas como esas eran comunes, ¿no? Por eso, bien decía Richard, ¿no? El nivel de informalidad, la forma como se fue construyendo Lima, tiene esos matices. A esto hay que sumarle, pues, que cuando llegaban los supervisores, iban por la gaseosa, el chancay y la bolsita, ¿no? Que es otra realidad también de nuestro escenario tan limeño, ¿no? ¿Cuál es la jerga? Porque iba a decirte la mordida, pero la mordida es mexicana, ¿no? Acá, ¿cuál era? La coimita, la propina. Coima, ¿no? La chancaca, ¿no? La chancaca. Claro. En mi zona, por ejemplo, la chancaca. Ya viene por su chancaca, o sea, viene para que le chanquen la mano, ¿no? Su chancaca. Sí, pues. Bueno, en principio estuve tentado a hacer una continuación del último viaje, pero la crítica que me hicieron luego de esa presentación me llevó a pensar bien el escenario en el que debía moverme. Entonces decidí posicionarme en ese espacio, ¿no? Entre los años 80 y 90, que coinciden con mi etapa en la secundaria y mi ingreso a la universidad. Primero enmarqué el escenario, ¿no? Y a partir de ese marco empecé a recuperar información sobre las cosas que fueron ocurriendo. Y algo que me ha llamado mucho la atención de Richard, y yo lo había notado, es que en mi novela no hay superhéroes, ¿no? No hay salvadores de la patria, no hay superhombres que resuelven problemas. Mi novela cuenta la historia de una familia y la historia de Enrique Paz, sobre las cosas que le van ocurriendo, ¿no? Y finalmente termina hasta derrotado, termina vencido, con miedos, con frustraciones. No hay un afán por disimular la situación en la que se movió. Y es un poco el marco, ¿no? La década del 80, los 90, y luego la trayectoria inmigrante. Me he cuidado mucho en no tocar dentro de esta novela espacios que sí conocí, pero que hubiesen roto, hubiesen quebrado la línea de repente de esa mirada de familia migrante que me funcionó en el primer ejercicio, ¿no? Así que he tratado de mantener esa misma línea. Ya Richard me puso además la valla, ¿no? La tercera producción tiene que mejorar algunas cuestiones que se evidencian en la novela y tiene que superar el trabajo que se ha dado hasta este momento. Pero en esta novela, Los otros viajes, tiene esa línea, ¿no? De recuerdo del ejercicio de una situación que ocurre entre el 2012-2013, y a partir de esa situación, los recuerdos que lo van llevando hacia atrás, hacia el 85, 87, 88, salta nuevamente al 2013, se mueve en esa escena del 2013,
retorna al 87, 88 y va avanzando así, ¿no? Va más o menos haciendo ese juego entre el presente de quien fue redactando la novela y el salto hacia su pasado. Es más o menos el ejercicio que hice. Tuve que leer, sí, esta vez tuve que leer a algunos especialistas y eso me ha permitido mejorar también la prosa, porque aquí sí he de reconocer que yo no soy escritor de formación, mi especialidad, te repito, es la docencia en historia y geografía, y lo otro es mi pasión. Sin embargo, la seriedad del trabajo me lleva y me obliga a revisar literatura que me permita mejorar siempre el trabajo, ¿no? Siempre en ese afán de presentar algo distinto, pero que además tenga la calidad necesaria para que pueda competir, por lo menos en el mercado, ¿no? Sí, la novela tiene mucho de esa esencia andina. Acá mi esposa me vacila bastante cuando yo le digo, oye, he soñado esto. Ah, ya va a salir con tus sueños, a veces me dice, ¿no? Mi madre soñaba que un caballero montado en un corcel hermosísimo la perseguía. Y la perseguía tanto que cuando ella a los 12 años va a venir a Lima, sentía que el caballo relinchaba y caracoleaba en el patio de su casa. Y ella decidió un día levantarse y le pasó la voz a mi tío, su primo, y se asomaron por la ventana y vieron el caballo afuera. Y cuando han salido al día siguiente no había ni marcas de pisadas ni nada, ¿no? Pensaban que habían soñado. Luego, mi madre en una de estas salidas en la sierra en Ayacucho va a recoger leña y se le cruza un animalito, una especie de ardilla, corre el viento y se le incrusta una espinita en el brazo. Y a partir de ahí mi madre soñaba y soñaba con ese cerro y con el jinete que la perseguía hasta los 25 años más o menos. Y a esa edad mi madre se aplastaba el brazo en donde se había hincado, porque siempre le molestaba, y se sacó la espinita que estaba ahí, salió blanquita. Yo me saqué un huesito, dice mi mamá, ¿no? Pero a partir de ese evento no volvió a soñar más. Yo fui perseguido por una mujer desde los 12 años más o menos. Yo soñaba que una chica cubierta con un velo me perseguía y quería besarme. Y yo corría y corría. A los 16 años dije, no me voy a correr más. Y entonces el día que la soñé, no me corrí, me alcanzó, me besó, se descubrió el velo, le vi el rostro y nunca más la soñé. En el río Apurímac, la gente piensa, y yo estoy casi convencido de eso, que ese río tiene vida. Porque ese río se burla de ti. O sea, tú navegas en una lancha por ese río y el río te mueve de un lado a otro, juega contigo, te trauma, te asusta y de ahí te bota suavecito a la orilla. Si quiere. Si no, te traga y te lleva. Y se acabó. Benigno es uno de los motoristas, le decimos allá, conductores de bote, de los más famosos. A Benigno no se le volteaba nunca un bote. Nunca, es como decir acá no se chocaba, ¿no? Nunca se chocó. Pero su secreto era que nunca subía con su familia. Él siempre viajaba solo. Y el día que rompió esa tradición, se acabó. Oh. No me digas, hasta ahora lloro por Benigno. Y mi tío Donato, por ejemplo, ¿no? Mi tío nunca había manejado un bote. Nunca. Y nadie quería sacarnos de Villa Virgen hacia San Francisco, que era un viaje de 8 horas en bote, recorriendo el río Apurímac. Nadie quería sacarnos. Y en marzo peor porque el río está crecido, con crestas de ola enormes, con rocas, troncos. Nadie te va a llevar. Y mi tío dijo, yo los llevo. Y nosotros traumados porque es como que un conductor sin brevete, que nunca ha pisado el acelerador ni sabe qué es un freno, se monta en un bote con dos motores, estos eran unos motores Suzuki,
Subió, sacó su hoja de coca, tiró su mantita, extendió su hoja, no sé qué le hizo al bote, subió, prendió sus motores y nos sacó. Y que casi no la contamos, pero llegamos al puerto de San Francisco. Llegamos. Ya cosas como esas por doquier. Y sí, pues, ¿no? Las personas que hemos crecido dentro de este ambiente andino, de familias de migrantes, de quechohablantes, tenemos bastante eso. Y no necesariamente porque lo hayamos leído, sino porque lo hemos visto, lo hemos escuchado, y como en mi caso, pues lo he soñado y lo he sentido, ¿no? Mira tú. Bueno, muchas gracias. Es muy interesante las historias que nos cuenta Henry, así que, pero como llegó el momento más duro, el momento de irnos a otro viaje ya. Estamos por terminar. Les agradezco a todos por su participación. Agradezco a Henry por tu libro, es algo maravilloso, y tu presentación de este libro. A Richard Primo también. Y decirles a todos los asistentes, los libros los pueden encontrar, lo voy a escribir en el chat, libreriaelcaminante.com.